por sumarse a la tercera sesión del taller de servicios basados en conocimiento para funcionarios y funcionarias de Ecuador. Hoy vamos a estar viendo el tópico de habilidades e infraestructura para la exportación de servicios basados en conocimiento. Contamos con las exposiciones de Ana Vasco, la directora del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo, y de Romina Gallá, que es consultora especializada en economía del conocimiento. Teníamos previsto la participación de Antonio García Zaballos para el día de hoy, pero por un imprevisto no va a poder sumarse. Igualmente, Romina Gallá va a estar haciendo una breve presentación y un pantallazo general del tópico de infraestructura de servicios basados en conocimiento. Recuerden que la sesión está siendo grabada, se la vamos a enviar una vez finalizado para que la tengan a disposición. Y recuerden que cualquier consulta o comentario pueden hacerla a través del chat y al finalizar las exposiciones las vamos a estar leyendo para responderlas. Bueno, de nuevo muchas gracias y antes de dar la palabra voy a presentar brevemente a Ana Vasco. Ana Vasco es directora del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, del BID, institución en la que trabaja desde hace 17 años liderando diferentes tipos de proyectos vinculados con integración, género y nuevas tecnologías. Con más de 20 años de experiencia profesional, ha coordinado la publicación de gran cantidad de estudios del BID sobre comercio, industria 4.0 y brechas de género. Ha liderado proyectos de integración y comercio y ha conformado alianzas estratégicas con instituciones de América Latina, Estados Unidos y Europa de gran prestigio internacional. Es economista y licenciada en Ciencia Política, ambas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Posee una maestría en Integración Económica Regional de la Universidad Internacional de Andalucía, España, y un posgrado en Gestión de Negocios Internacionales de la Universidad de Georgetown, USA. Ana, te cedo la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Willem, por la presentación y es un gusto volver a estar en contacto con ustedes. Yo voy a compartir pantalla, voy a hacer una presentación vinculada con el tema de las habilidades asociadas a los servicios basados en conocimiento. ¿Ahí se ve la presentación? ¿Sí? Sí. Perfecto, bárbaro. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, yo voy a hacer como de alguna manera un marco más bien conceptual sobre todo este debate y alguna evidencia también que existe sobre las habilidades asociadas a los servicios basados en conocimiento y alguna experiencia concreta a partir de estudios y a partir también de proyectos, tanto cooperaciones técnicas, asistencia técnica, como proyectos de préstamo que estamos realizando desde el BID. Estas habilidades 4.0, las habilidades vinculadas con los servicios basados en conocimiento, claramente están vinculadas con el proceso de transformación digital que observamos en América Latina y el Caribe. Este es un gráfico que muestra claramente cómo durante la pandemia se aceleró la transformación digital en los países de América Latina. Es una encuesta que nosotros realizamos, estamos ahora en campo para la tercera edición, la hicimos antes de la pandemia, en el marco de la pandemia, y lo que se ve como es básicamente como el porcentaje de empresas que incorporaron algunas tecnologías como Big Data, plataformas digitales, robótica, inteligencia artificial, antes de la pandemia fue muy similar al porcentaje de empresas que lo incorporaron en apenas 2-3 meses en el marco de la pandemia. Es decir, durante la pandemia se aceleró esa transformación digital. Y con esto lo que vemos acá es que en todas las tecnologías, salvo en el caso de la robótica, el porcentaje de empresas que incorporaron estas tecnologías, empresas de servicios, fue superior al porcentaje de empresas que lo incorporaron en el caso de los bienes, ¿no? de empresas de bienes que utilizan, por supuesto, este tipo de tecnologías como servicios en sus procesos productivos. Pero el proceso de tecnologización se dio mayormente en el sector de servicios de América Latina. Y esto está vinculado con el tema entonces del empleo que mencionaba al principio. Esto forma parte de un debate que surgió sobre todo en el año 2012, cuando un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford plantearon un panorama de alguna manera pesimista sobre el futuro del empleo, diciendo que gran porcentaje de los empleos en los próximos años iban a ser automatizables. ¿Por qué? Claramente por el avance de la digitalización y con esto el avance de la automatización. Y a partir de eso surgió también un estudio de la Universidad de la OECD
que plantea que el panorama no va a ser tan negativo, sino que solamente el 9% de las ocupaciones tienen probabilidad de ser automatizadas en su totalidad. Y que en vez de hablar de ocupaciones que van a ser automatizadas, hay que hablar de tareas. ¿Cuáles son aquellas tareas que son más automatizables, por lo tanto que son más fáciles para los robots, más fáciles para la inteligencia artificial? Y hubo de alguna manera acuerdo a partir de esto en que aquellas tareas que son de carácter rutinario, cognitivo o manual, como puede ser el trabajo de un operario de una fábrica, que es un trabajo rutinario y manual, o como puede ser también un asistente contable, que es un trabajo rutinario pero cognitivo, este tipo de tareas son las que van a ser más fáciles automatizables, es decir, que no las ocupaciones en su totalidad, sino las tareas. Y los que plantean este panorama también un poco más optimista, lo que dicen claramente es que el cambio tecnológico, el avance de la digitalización, y con esto la automatización, está generando no solamente mayores niveles de productividad y por lo tanto más y mejores empleos, más empleos, sino también nuevos empleos, es decir, estos nuevos empleos que se ya están creando y que ya estamos viendo, ¿no? Como puede ser los community managers, este tipo de empleos que hasta hace un par de años no existían. Es decir, este proceso de transformación digital está generando de alguna manera un escenario más optimista, según de vuelta los más tecno-optimistas. ¿Qué está pasando concretamente en América Latina? Nosotros tenemos una encuesta desde el INTAL que realizamos junto al Latinobarómetro, que es una encuesta representativa del total de la población de América Latina, son más de 20.000 encuestas que hacemos en forma anual, y quisimos indagar qué pasa con la sociedad, o sea, qué siente la sociedad sobre este avance de la robotización. ¿Tienen temor a perder su empleo? ¿Cómo se sienten? ¿Si están confiados o no están confiados con el avance de la tecnología? Y lo que vemos es que aproximadamente el 65% de latinoamericanos confía en su educación, en sus conocimientos, en sus habilidades para los trabajos del futuro. Creemos que es un número relativamente alto, dado que este cambio tecnológico está generando de alguna manera la necesidad de actualizarnos y la necesidad de incorporar nuevas habilidades y conocimientos de manera constante. Y en el caso de Ecuador es muy parecido al promedio regional, 66% de los ecuatorianos consideran que su educación está bien para los trabajos del futuro. Pero cuando les preguntamos si creen que los robots van a quitarle su propio empleo o el de algún familiar, acá sí de alguna manera se ve un panorama más negativo, porque casi el 50% de latinoamericanos y 40% de ecuatorianos considera que los robots le pueden quitar su empleo o su trabajo, es decir, su empleo o del suyo o el de algún familiar. Es decir, que hay un panorama de alguna manera un poco más negativo en este sentido, y una mayor conciencia sobre el avance de la robotización. Tecnosapiens, este es otro de los debates. Uno, como mencioné anteriormente, tiene que ver con las ocupaciones y las tareas, pero acá aparece también el tema de las habilidades. ¿Cuáles son aquellas habilidades que están siendo más demandadas y cuáles menos? Claramente cada revolución industrial ha generado de alguna manera ganadores y perdedores. ¿Quiénes son aquellas personas que ganan frente a este cambio tecnológico? Aquellas personas que tienen habilidades que complementan el trabajo de las máquinas. ¿Y quiénes son los perdedores? Aquellas personas que tienen habilidades que compiten con las máquinas. Esto ha pasado en todas las revoluciones industriales y claramente se ve lo mismo ahora. Y acá sí hay bastante consenso de que las habilidades que están siendo más demandadas son, por un lado, las habilidades vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, porque detrás de toda inteligencia artificial, detrás de cada robot o cualquier tecnología, hay una persona, hay un ser humano que necesita comprender esa tecnología. Y por otro lado, aquellas habilidades llamadas blandas, ¿no? Esas habilidades que son como más difíciles para los robots, como puede ser la empatía, la inteligencia emocional, la capacidad de liderazgo, la capacidad de comunicación, etc. ¿Y qué vemos concretamente en América Latina? Porque eso es a nivel más conceptual, y eso es lo que los países principales, los países desarrollados comenzaron a desarrollar hace algunos años. Lo que vemos básicamente es que estas habilidades que están siendo demandadas en los países desarrollados también están siendo más demandadas en América Latina. En esta encuesta que comentaba anteriormente, lo que vemos, esto es en el marco de la pandemia, cómo casi 7 de cada 10 empresas demandan habilidades vinculadas a cuestiones blandas, ¿no? Como por ejemplo la empatía, la inteligencia emocional, etc. Esto es un cambio importante con respecto a la prepandemia. Este tipo de habilidades en la prepandemia no eran valoradas, eran principalmente valoradas
las físicas, o sea, las manuales, que están asociadas a tareas manuales, como mencionaba anteriormente, y por otro lado también las habilidades asociadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Pero esto cambia en el marco de la pandemia. Evidentemente, la gran situación o la gran cantidad de situaciones difíciles que tuvimos que vivir hizo que las empresas valoraran en mayor medida este tipo de habilidades, junto también con las habilidades asociadas a STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Estas pasaron a ser también un poquito más valoradas que antes de la pandemia, aunque antes de la pandemia también, como decía, eran valoradas. Pero ¿cuál es el problema con todo esto? Es que el problema es que está generando un exceso, una brecha entre la oferta y la demanda de habilidades. Lo que vemos en este gráfico es que 3 de cada 10 empresas no encuentran trabajadores con habilidades asociadas a STEM, y aproximadamente 3 de cada 10 tampoco encuentran trabajadores asociados, con habilidades asociadas a habilidades blandas. Y esto es un tema que pasa en América Latina, y pasa en otras partes del mundo, pero en América Latina es como de alguna manera más preocupante por los niveles de desempleo que tenemos. No podemos darnos el lujo de tener esa tremenda brecha que existe entre demanda y oferta de habilidades. ¿Qué pasa con los programas de gobierno? Lo que vemos es que en América Latina cada vez más los gobiernos son absolutamente conscientes sobre este avance de las certificaciones, este avance de los servicios basados en conocimiento, y este avance, por lo tanto, de la demanda sobre determinado tipo de habilidades. Y vemos que todos los países de América Latina y el Caribe están generando programas de gobierno vinculados con el desarrollo de estas habilidades que están siendo más demandadas, habilidades asociadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y matemática. El gran problema es que solamente un 31% de las empresas utiliza este tipo de programas, un 36% no las utiliza porque no las conoce, es decir, hay un problema de comunicación claramente de los gobiernos hacia las empresas, y un 30% no los utiliza porque no cubre las necesidades de las empresas. Esto también es un tema central, porque si estos programas no se ajustan a la demanda, o sea, a la que necesitan las empresas, que tiene que ver con la demanda de empleo, esto va a generar una mayor brecha entre oferta y demanda de habilidades, y oferta y demanda de empleo. Y además tenemos desafíos educativos. Este es un gran tema para América Latina, que claramente no sucede en los países desarrollados, es que los jóvenes, cuando egresan del nivel secundario, no tienen muchas veces los tipos de conocimientos necesarios para poder adquirir estas habilidades que son como más sofisticadas. Lo que vemos es que aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes que ingresan a la escuela secundaria terminan, solamente 6 de cada 10, y solo uno que finaliza con las habilidades mínimas para seguir la educación superior o ingresar en un empleo formal. Y más si estamos pensando en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que muchas veces son habilidades más complejas. ¿Qué pasa en términos de género? Esto es un tema que nos preocupa particularmente, porque lo que vemos básicamente, y como sabemos, es que las mujeres estamos en una situación de desigualdad con relación a los hombres en todos los aspectos de nuestra vida, pero particularmente en temas de empleo. Participamos menos en la tasa de empleo, o sea, tenemos mayores niveles de desempleo, tenemos mayores niveles de informalidad, y con esto también claramente participamos más en todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado y las tareas en el hogar, que es probablemente una de las orígenes de las causas iniciales que tienen que ver con la desigualdad de género. Y lo que vemos es que esta mayor demanda de habilidades en el área de ciencia y tecnología puede generar una mayor brecha, una mayor inequidad de género. ¿Y por qué es esto? Porque lo que vemos es que básicamente solamente 1 de cada 3 personas que estudia en el sistema universitario en América Latina es mujer, de que estudia carreras vinculadas a STEM es mujer, solo 1 de cada 3, y solo 1 de cada 3 trabajadores que se desenvuelve en el área de ciencia y tecnología es mujer también. Entonces esto, de vuelta, como decía anteriormente, si las mujeres no logramos incorporar estas habilidades que se requieren, no logramos sumarnos a esta revolución 4.0, la brecha entre mujeres y varones a nivel de empleo, y por lo tanto a nivel de ingreso, puede ser cada vez mayor. ¿Con qué tiene que ver esto? Nosotros hicimos un estudio hace algunos años que tratamos de entender cuáles son las razones por las cuales las mujeres estudiamos menos carreras asociadas a STEM, y por qué trabajamos también menos en carreras asociadas a STEM. Y lo que vemos básicamente es que tiene que ver en parte con estereotipos de género, que se inculcan desde que somos pequeñas, desde que nos dan una muñeca para jugar en vez de darnos un robot, y que luego, por lo tanto, se reproducen a lo largo de toda nuestra vida. Tiene que ver con cuestiones vinculadas a la segregación horizontal, en general, que nos desenvolvemos en áreas más
blandas, como es, por ejemplo, el área de marketing, de comunicación, de relaciones laborales, etcétera, y vertical, que no podemos ascender o que en general no ocupamos cargos de liderazgo. Esta es un área más bien masculinizada y por lo tanto nos cuesta muchísimo entrar. Generalmente estamos hablando de estructuras rígidas y de una valoración diferenciada de vuelta hacia la mujer, hacia su capacidad de incorporar este tipo de habilidades más vinculadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y entonces, cuando nosotros pensamos en programas de gobierno vinculados a la ciencia y la tecnología, lo que pensamos es en la importancia de adoptar perspectiva de género para esto, ¿no? Incorporar algún tipo de medidas, como pueden ser cupos específicos para mujeres, o foco en la difusión de mujeres, para que más mujeres de vuelta puedan incorporar este tipo de habilidades. Posibles soluciones. Bueno, acá la experiencia a nivel de cooperación técnicas, asistencia técnica como de préstamos en el banco, en el BID, nos lleva a pensar algunas cuestiones que me parece que son importantes. Por ejemplo, en el caso de Argentina, para que tengan una idea, estamos diseñando una operación de préstamo de 35 millones de dólares, que lo que busca es incrementar las exportaciones de alto valor agregado, de servicios basados en conocimiento en el país, y tiene 3 componentes centrales. Uno que se vincula al fortalecimiento del sistema científico y tecnológico junto al sistema productivo, una mayor vinculación entre ambos. Un segundo componente asociado a la internacionalización de las empresas, y hay un tercer componente que tiene que ver con el fortalecimiento del capital humano. O sea, este tema de la necesidad de incrementar la cantidad de trabajadores con este tipo de habilidades que se demandan en el sector de servicios basados en conocimiento es también un desafío enorme para Argentina, y no solamente la cantidad, sino también la calidad, de incorporar estas habilidades que muchas veces son cada vez más sofisticadas. Entonces, en este caso, y en otros ejemplos también que hemos llevado a cabo en otros préstamos en Chile o en Uruguay, por ejemplo, en donde también el incremento de las exportaciones y la inversión extranjera directa vinculada al sector de servicios basados en conocimiento se asocia también a la necesidad de incorporar más capital humano con este tipo de habilidades. Lo que vemos es, por ejemplo, la importancia de formación de formadores. Si cuando se piensan en cursos de capacitación, no solamente pensar en los trabajadores, sino también en los formadores, y que muchas veces los formadores tienen cierta resistencia a incorporar este tipo de habilidades que de alguna manera los saca de su lugar de confort. Entonces, por eso es importante generar incentivos para que los formadores también puedan incorporar este tipo de habilidades. La importancia también de trabajar a nivel territorial con las cámaras y con los municipios, y de prestar atención, como decía anteriormente, a la demanda que tienen las empresas. Esto es sumamente relevante, porque si no, si formamos trabajadores que después no van a ser demandados por el mercado laboral, estamos bajo el mismo problema y no vamos a poder resolver. La importancia de trabajar también no solamente con las habilidades duras, sino también con las habilidades blandas, como la empatía y la inteligencia emocional que mencionaba anteriormente, y el inglés, la importancia del inglés. Si queremos promover las exportaciones de servicios basados en conocimiento, tenemos que tener trabajadores que tengan buen nivel de inglés. Poder anticiparnos también a la demanda es un tema central. Poder anticiparnos a la demanda de habilidades por parte de las empresas, y hacer encuestas y tratar de analizar qué es lo que va a venir, para que después, cuando se generan esas demandas, no tengamos esa brecha, esa falta de trabajadores que tengan esas demandas. Estas son algunas de las principales conclusiones que hemos obtenido a partir de la aplicación y de llevar a cabo el diseño y la ejecución de préstamos, donde el capital humano es un factor central a la hora de promover las exportaciones de servicios basados en conocimiento. Y cuando hablamos de tipo de formación de recursos humanos, nosotros lo que vemos claramente es que hay 3 tipos de formación, de una manera por supuesto muy llana, ¿no? Y muy generalizada. Pero una es la universitaria, que todos conocemos, de 4 o 5 años, la técnica, que es de 1 o 2 años, y el foco nuestro está en las Finishing Schools, que son estos programas de capacitación que se organizan entre el sector público y las empresas, pensando en las necesidades concretas de las empresas, que son cursos de capacitación modulares de 3 o 4 meses o un poco más, que son flexibles y que complementan a la educación universitaria o técnica. O sea, no la reemplazan, pero sí la complementan. Esta idea de la necesidad de estar todo el tiempo formándonos, esta idea que se escucha muchísimo, está en boga, esta idea de la formación continua a lo largo de toda la vida, es central, y por eso el rol de la Finishing School es realmente muy importante.
Registro de habilidades. Otra de las actividades o productos que desarrollamos cuando promovemos un préstamo de servicios basados en conocimiento tiene que ver con esto del registro de habilidades. Es una plataforma que es sumamente relevante para entender y acompañar todo el proceso de demanda y oferta de habilidades. Este tipo de registro lo que consiste básicamente es que por un lado se encuentra toda la demanda o la oferta en realidad, o sea, de laboral que existe por parte de las empresas, o sea, todas las búsquedas laborales que las empresas están poniendo a disposición están en este registro de habilidades, y por otro lado también se pone el capital humano, o sea, las características, los currículos vitae, o las características centrales de la población, de los trabajadores que está buscando empleo. Y a su vez, o sea, hay un tema con demanda y oferta de empleo, pero también, y de habilidades, pero también del sector privado o del tercer sector. Entonces es una plataforma que sirve, por un lado, para los trabajadores, para que vean dónde puede haber oportunidades laborales, ahí claramente están las oportunidades laborales. Es una plataforma que sirve también para las empresas, para ver cuál es el flujo y el stock de trabajadores, o sea, dónde hay de alguna manera mayor brecha o menor brecha, dónde pueden conseguir trabajadores o no, y por supuesto que sirve también para el sector público, para que pueda ir diseñando y elaborando estos cursos de capacitación en función de la demanda y la oferta de empleo y de habilidades. Y ya para ir finalizando, estos son algunos principios orientadores de estas habilidades. En primer lugar, como decía anteriormente, la colaboración y la inversión público-privada es central. Es importante que el sector público trabaje de la mano del sector privado para entender dónde están esas demandas. Es importante esto de hablar de nuevos métodos de aprendizaje, esta idea de formación continua. El tema de la cuestión universitaria vinculada a ciencia y tecnología es un tema de debate a nivel mundial. Lo que vemos en Argentina y en muchos otros países de la región, que los jóvenes empiezan una carrera vinculada a la ciencia y la tecnología y enseguida son absorbidos por el mercado laboral, por lo tanto dejan muchas veces la carrera universitaria. Entonces la necesidad de incorporar otros métodos de aprendizaje y otras formas de aprendizaje, y que el sistema universitario se ayorne a las nuevas demandas de empleo es algo central, que tiene que ver justamente con el tema de la duración de la carrera. Este es un tema de debate que tiene que estar presente y continuar trabajándose. Y por supuesto, como mencionaba anteriormente, trabajar no solamente con las habilidades duras, sino también con las habilidades blandas, que muchas veces son más difíciles de incorporar. Redes de contención es otro de los principios orientadores. Sabemos, como decía anteriormente, que hay ganadores y perdedores, y hay trabajadores que van a quedar desplazados del mercado laboral porque no van a poder incorporar esas habilidades que están siendo demandadas. Por lo tanto, el Estado tiene que estar presente para que esos, de alguna manera, desplazados no se conviertan en marginados. Y siempre, como decía, con perspectiva de género. O sea, tenemos que tener perspectiva de género, porque si no, esta nueva revolución 4.0 va a generar una mayor brecha entre mujeres y varones, y es lo que realmente no queremos. Queremos que realmente el sector de servicios basados en conocimiento sea una oportunidad, sea un factor de cambio para mayor desarrollo de América Latina, donde la inclusión de género tiene que ser un tema central. Muchísimas gracias, y estoy a disposición por cualquier pregunta que pudieran tener, pero en todo caso, si no, le doy la palabra a Romina. Yo lamentablemente no me voy a poder quedar, pero estoy a disposición por cualquier consulta. En todo caso, la nota en el chat, o puedo poner a disposición mi correo electrónico y me pueden escribir por cualquier duda. Muchísimas gracias. Bueno, Ana, muchas gracias. Tal como dijo Ana, cualquier consulta que tengan la pueden dejar en el chat y la respondemos o se la remitimos por correo electrónico. Ahora le cedo la palabra a Romina Gallá. Ella es economista de la Universidad de Salvador, Université de Toulouse, y magíster en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Barcelona y la Universidad de San Andrés. Se especializa en comercio internacional de servicios y economía del conocimiento. Se desempeña desde hace 20 años como consultora independiente para organismos internacionales, entidades públicas y privadas. Ha realizado trabajos para organismos internacionales y agencias de promoción de inversiones en países de la región. Acompaña a empresas de la economía del conocimiento en su preparación para la internacionalización, dicta actividades de capacitación sobre este tema de manera habitual para cámaras empresariales, clúster tecnológicos y organismos de promoción. Es profesora de diversas universidades en las cuales dicta cursos vinculados a economía internacional. Es autora de numerosas publicaciones y panelista en conferencias internacionales. Bueno, muchas gracias, Romina, y te escuchamos.
Bueno, muchas gracias, William, por la presentación. Gracias a todas las personas que están conectadas. Me da mucho gusto compartir de nuevo este espacio con ustedes. Bueno, gracias también a Produce y al Digital por la invitación. Bueno, en la presentación de hoy la voy a dividir en dos partes. En primer lugar, voy a hacer referencia a los temas de capital humano, muchos de los cuales ya fueron abordados por Ana. La idea es profundizar algunas de estas cuestiones e incorporar algunas nuevas, ¿sí? O sea, brindar un panorama sobre los temas de capital humano. Y luego voy a hacer referencia a los temas de infraestructura de conectividad, ¿sí? Como comentó William al comienzo, estaba previsto que lo hiciera Antonio García Sabas, pero por un inconveniente no lo pudo hacer, así que digamos, tal vez hay algunas cuestiones que sería bueno que eventualmente las profundizaran con él, pero yo les voy a brindar un panorama general sobre esto. Yendo a lo de capital humano, lo voy a dividir también en tres partes. Primero, digamos, ya Ana hizo una referencia a la importancia, ¿no?, del capital humano, pero me voy a detener en cuáles son los determinantes del capital humano que hacen a la competitividad en los servicios basados en el conocimiento, ¿sí? O sea, profundizar un poco estos aspectos. Luego, ver cómo está América Latina en este sentido y cómo Ana ya adelantó un poco y hoy les voy a mostrar algunos datos adicionales. El panorama no es demasiado alentador en la región. Y por eso la tercera parte va a estar enfocada en cuáles son las buenas prácticas en materia de política pública para responder a estos problemas, a estos inconvenientes que hay en materia de capital humano en la región, ¿sí? Entonces, después les cuento cómo va a estar estructurada la de infraestructura, pero primero entonces vamos a los temas de capital humano. Bueno, el talento como determinante de la competitividad. Hay numerosos estudios que analizan los determinantes de la competitividad en sectores de servicios basados en el conocimiento y en todos los casos hay dos cuestiones que aparecen como fundamentales, que son el talento, ¿sí? La disponibilidad de capital humano calificado y la infraestructura de conectividad. Hay muchos otros factores que influyen, pero estos dos siempre juegan un rol fundamental. Entonces, vamos a ver cuál es el rol justamente que tiene el talento en este sentido, ¿sí? O sea, cuando hablamos de la competitividad en servicios basados en el conocimiento, tenemos en cuenta distintas cuestiones relacionadas con el talento. En primer lugar, es la cantidad de recursos humanos, ¿sí? O sea, se necesitan para poder exportar servicios basados en el conocimiento, se necesita que haya recursos humanos calificados y el tamaño de la fuerza laboral disponible, ¿sí? y la facilidad para contratar esos recursos humanos van a determinar qué tan viable es tener distintos tipos de operaciones relacionadas con servicios basados en el conocimiento en el país. ¿Sí? O sea, hay países, como puede ser el caso de México, de Brasil, de Argentina, Colombia, que tienen, Perú, que tienen una población bastante grande, sobre todo obviamente en el caso de Brasil y de México, y que eso les permite tener una escala tal vez mayor para ciertos centros grandes. ¿Sí? En otros países, como puede ser el caso de Ecuador, de Uruguay, Paraguay, Costa Rica, son países que tienen una población bastante más pequeña, entonces eso va a estar tal vez un poco más limitado. Pero no solamente el tamaño de la población, sino también qué tan sencillo es encontrar dentro del país y qué tan sencillo es poder contratar a esas personas, ¿sí? Y dentro de un rato vamos a ver qué es lo que se puede hacer cuando uno no tiene un tema de escala. Pero sí se puede trabajar sobre la cantidad de recursos en el país y también ver cómo obtener recursos humanos de otra manera. Entonces, en primer lugar, la cantidad. En segundo lugar, perdón, ¿no se ve la presentación? Sí, sí, sí. No, creo que fue una persona que estaba desmuteada. Ah, ok, perdón. Continúo. Bueno, en segundo lugar, la calidad, ¿sí? No basta con tener recursos humanos, sino que esos recursos humanos tienen que estar bien formados para las tareas que se quieran realizar, o sea, para el tipo de servicios basados en el conocimiento que se quiera exportar. Entonces esto implica el nivel educativo en general, la formación específica sobre los temas clave en la industria la cual se quiere exportar, que puede ser, por ejemplo, el conocimiento informático, de ingeniería, de arquitectura, de contabilidad, ¿sí? O sea, del área específica,
Pero también otras habilidades clave, algo de lo que ya mencionó Ana, y voy a volver a este tema en 5 minutos. ¿Sí? Entonces tenemos cantidad, calidad, y el tercer componente obviamente es el costo. Y aquí en costo lo primero que seguramente les viene a la mente son los salarios. Obviamente los salarios juegan un papel muy importante en la competitividad de los servicios basados en el conocimiento, porque al ser actividades intensivas en capital humano, los salarios forman parte, digamos, explican una proporción importante del costo total de los servicios. No obstante, ¿sí? Hay distintos tipos de servicios basados en el conocimiento, y dentro de, digamos, no me refiero solo a sectores, sino a segmentos dentro de cada sector, y hay segmentos en los cuales se compite por precio, y hay segmentos en los cuales se compite por calidad y no por precio, y en esos segmentos los salarios obviamente son muchísimo más elevados. Y entonces me adelanto a algo que vamos a hablar sobre el final de esta parte de capital humano, y es que lo importante es tratar de poder avanzar hacia esos segmentos donde el costo salarial no tiene tanta importancia. Y también hay que considerar que el costo del trabajo no es solamente el salario, sino que hay otros costos laborales, otros costos laborales, sí, no salariales, como que tienen que ver, por ejemplo, con la estructura del mercado de trabajo, ¿sí? Con la regulación que hay, con los impuestos sobre el trabajo, y ese también es un ámbito en el cual se puede trabajar para desarrollar la competitividad. Bueno, vamos a las habilidades clave. ¿Sí? Aquí Ana ya hizo algunos comentarios, pero quiero profundizar e incorporar algunos temas. En primer lugar, la formación técnica y profesional. Es importante aquí la calidad, perdón, o sea, la disponibilidad de programas de formación y la calidad de esos programas. ¿Sí? O sea, algo que vemos a veces en América Latina es que no hay demasiada formación en ciertos ámbitos de servicios basados en el conocimiento, sobre todo en algunos rubros como tecnología, que la formación suele ser muy general y no hay formación específica. Entonces, luego, tal vez una persona hace una carrera de grado, pero después no cuenta con maestrías o doctorados que permitan una especialización bien focalizada en ciertos rubros. Entonces a veces eso limita la posibilidad de escalar hacia segmentos de mayor sofisticación. En algunos países también hay pocos programas de formación, o no hay programas sobre ciertas disciplinas. Entonces es importante primero tener los programas de formación técnica y profesional que permitan adquirir las habilidades específicas, ¿sí? De cada uno de los servicios basados en el conocimiento para poder explicar. Por otro lado, en todos los rubros se necesitan habilidades digitales. Estos son servicios que en su mayoría se prestan a través de Internet. Entonces se necesita manejar, tener habilidades digitales, y además las tecnologías digitales son cada vez más importantes, no solamente por el poder usar esto para prestar los servicios, sino que cada vez hay más, como mencionó Ana al comienzo de su presentación, la transformación digital que se está dando en las empresas, se da en todos los niveles. Esto implica, o sea, manejar habilidades digitales para poder entender los modelos de negocios, para poder hacer, digamos, tener aumentos de la productividad en base a la incorporación de nuevas tecnologías. Entonces esto es fundamental. Y un problema que hay muchas veces es que estas habilidades no están desarrolladas en la educación básica, ¿sí? O sea, la educación primaria o secundaria, en las escuelas, y en las formaciones superiores, en la universidad, muchas veces cuando uno estudia una carrera tradicional, como puede ser contabilidad, abogacía, ingeniería, economía, no se desarrollan estas habilidades, o sea, no están incorporadas dentro de la currícula. Entonces, los profesionales se gradúan sin haber adquirido estas habilidades, y les cuesta mucho poder incorporarse o poder utilizar estas tecnologías que son clave para poder exportar. También los idiomas. Ana hizo referencia al inglés porque el inglés es el más importante, pues el idioma de los negocios, y además porque, como vimos en el primer encuentro, América Latina tiene una posición privilegiada para poder exportar servicios en todo el continente americano. Eso incluye a Estados Unidos y a Canadá, países en los cuales el inglés obviamente es fundamental. Entonces es importante fortalecer esto, pero también para poder exportar a otros países puede ser conveniente el desarrollar también otros idiomas. Entonces, algo que se ve en América Latina, ahora les voy a mostrar algunos datos, es que
el nivel de inglés no es demasiado bueno, sobre todo en comparación con otros países que compiten con la región, como pueden ser, por ejemplo, los de Europa del Este, donde suelen tener mejor nivel de inglés, ¿sí? Entonces, esto es una dificultad. Y a veces también se ve que falta inglés especializado, ¿sí? Y los negocios no se hacen en Spanglish, ¿sí? O sea, es necesario hablar bien inglés, manejar inglés de los negocios, inglés técnico, inglés de los negocios. Y esto a veces no está bien desarrollado también, y eso limita las posibilidades, sobre todo, de las empresas originarias de países de la región de internacionalizarse, ¿sí? O sea, a veces no es tan importante a la hora de atraer una inversión, pero sí lo es, sobre todo cuando uno quiere salir a desarrollar nuevos negocios. Las habilidades blandas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿sí? La capacidad de gestión, las habilidades para la internacionalización. En muchos países de la región se ve que a veces hay empresas, sobre todo en rubros como puede ser, por ejemplo, tecnología o diseño, o sea, animación digital, son rubros en los cuales hay personas que están muy bien formadas técnicamente, pero no cuentan con estas habilidades de internacionalización, ¿sí? Y a la vez, las personas que han desarrollado esas habilidades, porque tal vez estudiaron carreras vinculadas al comercio internacional, por ejemplo, no cuentan con estas habilidades relacionadas con el manejo de los modelos de negocios de estos sectores, y no se cruzan. O sea, hay recursos humanos bien formados en campos distintos, pero que no tienen suficientes herramientas para interactuar entre sí. Entonces eso muchas veces limita la capacidad de internacionalizarse. Y también eh, la parte de innovación y emprendedurismo, ¿sí? Es fundamental el desarrollar estas capacidades para poder hacer que las empresas, ¿sí? Digamos, se especialicen sobre todo en los segmentos de mayor sofisticación, donde son actividades intensivas en investigación y desarrollo, ¿sí? Entonces estas son como algunas de las habilidades clave que se necesitan. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones que tiene la región en materia de capital humano? Bueno, como les decía antes, el panorama no es de lo más alentador, ¿sí? Yo les voy a presentar algunos datos. No en todos está Ecuador, les aclaro que son distintos indicadores que no siempre tienen a todos los países, entonces en algunos casos no tenemos información para Ecuador. Pero en muchos casos la región presenta similitudes, entonces aún en esos casos donde Ecuador no está, pueden tener un panorama a partir de otros países vecinos, ¿sí? Este es un índice que mide el atractivo de de los distintos países para poder captar inversiones en servicios basados en el conocimiento, y uno de esos componentes, que como está basado en distintos componentes de la competitividad, uno es el capital humano. Este indicador tiene un ranking de 60 países, en los cuales hay algunos de la región, ¿sí? Ecuador no está en ese listado, y los rankea según la disponibilidad de capital humano. Acá es muy importante la cantidad, por eso vemos que Brasil y México, por ejemplo, están bueno, Brasil, México, Argentina, Colombia, pero en particular, o sea, Brasil y México están muy bien posicionados en este ranking, justamente porque tienen muchos recursos humanos, ¿sí? O sea, también se miran otras habilidades, pero como el tema de cantidad tiene un peso muy importante, algunos países, como es el caso de Uruguay, por ejemplo, que Uruguay tiene muy buena calidad de capital humano, o el caso de Costa Rica, ¿sí? No aparecen tan bien posicionados, ¿sí? Perdón, acá el Trinidad y Tobago es 40, no 50. No aparecen tan bien posicionados justamente, a pesar de tener buenos recursos humanos, por un tema cualitativo, ¿sí? Ahí entonces esto a veces sirve para darse una idea de dónde hay que trabajar, ¿no? Hay países que tienen que trabajar más en el tema de cómo aumentar la cantidad y otros en cómo aumentar la calidad, ¿sí? Pero como pueden ver, en un ranking de 60 países tenemos bastantes países de la región que están, digamos, de la mitad para abajo, de casi todos los países de la región están de la mitad para abajo de la tabla. El nivel de inglés, sí, el panorama tampoco es muy bueno, ¿sí? Esto muestra los resultados de un trabajo de English First,
¿sí? Que lo que hace es ver el desempeño de personas de distintos países en exámenes internacionales de inglés, ¿sí? O sea, esto no es el indicador más apropiado porque no mide el nivel de inglés de todas las personas, ¿sí? Pero sí sirve para tener una idea de, bueno, más o menos cómo está la región. Acá vemos que el panorama es heterogéneo. Hay algunos países, como es el caso de Argentina, que tienen un nivel alto. Les aclaro que no es el mejor nivel es el muy alto, que no hay ningún país de la región que lo tenga. Esto es de acuerdo al puntaje, ¿sí? Que obtienen, como se los rankea. Esto es un ranking de 112 países, las posiciones de los países de la región están entre 30, que es Argentina el mejor posicionado, ¿sí? Y Haití 105, que es el peor posicionado, ¿sí? Y acá vemos que Ecuador tiene uno de los niveles menores de la región, ¿sí? Junto con México, por ejemplo, con un nivel calificado como muy bajo, ¿sí? O sea, más allá de las diferencias entre países, vemos que aquí hay mucho por mejorar, ¿sí? O sea, sobre todo para poder aprovechar ese potencial que es la posibilidad de exportar más a Estados Unidos y a Canadá. Estados Unidos es el mercado más grande del mundo en servicios basados en el conocimiento, y es un mercado que ofrece grandes oportunidades, y la región tiene esta ventaja de la cercanía, la similitud cultural, la similitud horaria. Entonces, en ese sentido, resulta clave mejorar el nivel de inglés para poder sacar provecho de estas oportunidades. En cuanto a la educación superior, sí, o sea, la importancia de la educación superior varía mucho según el rubro de servicios basados en el conocimiento. Hay algunos rubros, como pueden ser la arquitectura, ingeniería, contabilidad, abogacía, donde el tener un diploma de educación superior es esencial para poder prestar estos servicios. Hay otros rubros donde no es una condición sine qua non tener el diploma, pero obviamente cuanto mayor sea la formación que tienen las personas, mejor posicionadas van a estar para exportar estos servicios. Y eso es el caso, por ejemplo, de algunos rubros de informática, de diseño, ¿sí? Donde no necesariamente se requiere tener el diploma. De todas maneras, el ver cómo es la educación superior, el tema de la educación superior, ¿sí? Hay rubros de servicios basados en el conocimiento en los cuales es indispensable contar con un diploma de educación superior para poder prestar los servicios, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, rubros de ingeniería, arquitectura, contabilidad, abogacía, ¿sí? En otros rubros, como informática, diseño, animación digital, son videojuegos, son sectores en los cuales no necesariamente uno tiene que contar con un diploma, pero claramente el tener una formación superior específica ayuda mucho, sobre todo para poder escalar en los servicios de mayor sofisticación, ¿sí? Entonces, obviamente acá tendríamos que mirar, digamos, datos por disciplina. Esa información, digamos, en algunos casos está, en otros no, pero no da por el tiempo que tenemos. Yo les voy a mostrar esto de la educación superior, ¿sí? Aquí Ecuador no está, estos son datos de la OCDE, pero sí hay otros países de América Latina, y como pueden ver, la proporción de la población que cuenta con un diploma de educación superior en la región, en general, es mucho más bajo que lo que puede haber. O sea, cuanto más oscuro el azul, ¿sí? Mayor la proporción de la población, es mucho más bajo que en países como, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Corea, ¿sí? E incluso en países de la región, como puede ser el caso de Argentina, que tiene una Colombia, que tienen una proporción, Chile, un poco más alta, ¿sí? Que otros países de la región. Cuando uno empieza a distinguir por el tipo de formación en la cual hay muchos graduados, vemos que tenemos muy pocos graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que son algunos de los rubros más importantes para la exportación de servicios basados en conocimiento. Entonces aquí esto constituye una gran limitación para que la región pueda escalar en temas de sofisticación, ¿sí? O sea, hacia los rubros de mayor complejidad, en los cuales la calidad es el principal factor y que no importa tanto el costo salarial, ¿sí? Bueno, algo donde estamos muy mal, y esto es realmente preocupante hacia futuro. Ana ya presentó algo, pero yo les quiero mostrar estos datos. Lamentablemente tampoco tenemos para Ecuador, pero como
como van a ver acá, la situación de la región es malísima en todos los países, en algunos es peor, pero en todos es malo. Cuando vemos, o sea, no sé si escucharon hablar de las pruebas PISA, pero las pruebas PISA son unas pruebas que se hacen a adolescentes Se trabó de nuevo. de todo el mundo, a chicos de 15 y Ahí volví. 16, y habilidades. Hola, hola, ¿estoy de vuelta? Sí, ya volviste. Ok, perfecto. Si me vuelve a caer, me conecto al celular y les pido a ustedes que pasen la presentación. ¿Sí? Dale, perfecto. Bueno, les decía, las pruebas PISA son unas pruebas que se hacen a adolescentes en todo el mundo para medir habilidades en 3 áreas: matemática, comprensión de textos y ciencias. Estas pruebas, ¿sí?, permiten obtener resultados que se dividen en 6 niveles, ¿sí? El nivel, el mejor es el 6, ¿sí? Y lo que, digamos, se considera aprobado a partir del nivel 2. Entonces, los que llegan a nivel 1 o menos que nivel 1 no tienen conocimientos suficientes como para aprobar, digamos, en esos años. Cuando uno mira los resultados de la región, acá se ve cómo se distribuyen los estudiantes en cada una de estas materias. Miren, por ejemplo, en el caso de matemáticas, ¿sí? En matemática vemos que en casi todos los países de la diciendo, sí, con el tema de la comprensión de textos, ¿no? Tenemos, digamos, el país que está mejor rankeado y es Chile, pero, digamos, en la mayor parte de la región también tenemos alrededor de la mitad de los chicos que no comprende lo que lee. Entonces, si no comprenden lo que leen, no pueden estudiar. Entonces, Ana mencionaba de los que se gradúan, ¿sí? Bueno, pero esta gente que se está graduando de la escuela secundaria no entiende lo que lee o no tiene habilidades más básicas de matemática. Bueno, y el panorama en ciencias también es malísimo, como lo pueden ver ahí. Entonces, esto hace que muchas de estas dificultades para poder insertarse laboralmente. Y esto es un problema muy preocupante, porque esta es la fuerza laboral dentro de algunos años, ¿no? Entonces esto es un problema en el mediano plazo para la región. Si pueden pasar a la diapositiva siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son entonces los riesgos? Antes de hablar de las políticas, los riesgos, en primer lugar, los problemas estructurales del sistema educativo, esto que veíamos recién. En segundo, la dificultad para adecuar la formación a los servicios basados en el conocimiento. Si los programas de formación, sobre todo los programas superiores, no están desarrollando las habilidades que la gente necesita, ¿sí? Otro problema importante es la fuga de cerebros. Ana hizo alguna referencia, pero quiero detener en un punto fundamental, y es que hoy las personas más calificadas se están yendo de los países de América Latina, del trabajo de América Latina. Esto no significa solamente emigrar, hay muchos que emigran, pero hay muchos que están emigrando virtualmente. ¿De qué manera? El teletrabajo, que se desarrolló mucho durante la pandemia, ha favorecido que las personas más calificadas de la región, sobre todo en rubros como informática, donde la demanda de recursos humanos ha crecido más rápido que la oferta, están yéndose a trabajar de manera remota a empresas de Estados Unidos, de Europa, así que les ofrecen salarios mucho más altos que los que pueden pagar las empresas de América Latina. Esto obviamente es una excelente oportunidad para esta persona, ¿sí? Pero afecta la competitividad de los servicios de las empresas que están en América Latina, ¿sí? Entonces esto es un problema muy serio en toda la región. También esto genera justamente mucha rotación laboral, entonces las empresas tienen que invertir en los recursos humanos. Cuando invierten esos recursos humanos se van a otros lugares, y esto es un problema, porque primero no tienen el retorno de esa inversión que hicieron en recursos humanos, y además tienen que, para poder formar a nuevos recursos humanos, tienen que poner a recursos humanos que no van a estar trabajando, sino que van a estar formando a los otros. Entonces esto es un problema importante, y algo fundamental es que por todos estos problemas que presentamos en materia de capital humano, muchos de los países de la región están especializados en servicios de baja sofisticación o de sofisticación medio-baja, donde hay mucho más riesgo de automatización. Entonces esto también es una luz roja para futuro. Si se puede pasar a la próxima. Bueno, hablemos de las políticas de estas 3 dimensiones, ¿sí? Cantidad, calidad y costo.
¿sí? En el caso de la cantidad, vemos que obviamente lo que hacen los países que han tenido experiencias exitosas es invertir en capacitación, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, se puede hacer inversión directa, por ejemplo, lo que es la educación pública, ¿sí? Que en muchos países de la región hay educación pública, ya sea básica o superior, bueno, invertir ahí, o también en distintos programas públicos de formación, que puede ser formación específica, no necesariamente la universidad o la escuela, sino cursos cortos. Por ejemplo, hay muchos países que tienen, que ofrecen cursos de programación o cursos de inglés para los recursos humanos, pero también la promoción de la inversión a través de las Finishing Schools que mencionaba Ana, ¿sí? Son distintos mecanismos para a los estudiantes. Bueno, estaba hablando de las políticas relacionadas con la cantidad de los recursos humanos, sí, es importante tratar de atraer talentos. Entonces, ¿de dónde se puede atraer talentos? Se puede atraer talentos tanto de otros lugares dentro del país, por ejemplo, tratar de reconvertir perfiles y sobre todo las personas que están en rubros en los cuales no hay tantas oportunidades o que hay más riesgos de automatización. Hay que tratar de desarrollar las competencias de esas personas, tratar de atraer a esas personas que hoy no se están acercando a estas disciplinas, como puede ser, por ejemplo, el caso de las mujeres en los rubros STEM, ¿sí? O personas de mayor edad o personas de menores ingresos, que son las que en general no suelen estudiar, por ejemplo, estas disciplinas. Y también tratar de atraer recursos humanos del exterior. Hay países que tienen, por ejemplo, programas para tratar de atraer talento, de atraer nómades digitales, facilitación de visas y sobre todo facilitar la contratación, eliminar lo que pueden ser las barreras a las barreras burocráticas al trabajo. ¿Sí? Si pueden pasar por fuera la próxima. En el caso de el tema de la calidad, ¿sí? Se necesita tratar de crear y adecuar programas de formación. Hay países que tienen pocos programas de formación específicos para servicios basados en conocimientos, o es tratar de crear estos o adecuar, sobre todo en muchos países en los cuales los programas de formación son obsoletos, ¿sí? Porque están basados fueron diseñados en momentos muy distintos al actual, y esto muchas veces existen barreras burocráticas que impiden, por ejemplo, desde la regulación de las universidades, ser más flexible en esto. Entonces se necesita formación superior específica y general, pero también estos programas no formales, de los cuales hablaba Ana, y también fortalecer la educación básica y media, ¿sí? Por otro lado, es fundamental el desarrollo de estas habilidades claves, ¿sí? Sea, por ejemplo, el desarrollo de habilidades digitales, ¿sí? El fortalecimiento del inglés, del trabajo en equipo, ¿sí? La gestión de la internacionalización, las habilidades multiculturales. Entonces es importante incorporar estas habilidades que a veces son transversales a todas las formaciones, incorporarlas en la educación básica y media, incorporarlas en la educación superior, favorecer la actuación interdisciplinar, por ejemplo, entre estudiantes de distintas carreras, por ejemplo, de comercio internacional y de informática, de marketing y de diseño, ¿sí? Sea para que se puedan desarrollar todas estas competencias, fomentar los intercambios entre países para desarrollar estas habilidades multiculturales y aprender a generar vínculos, generar negocios con otros países, ¿sí? Y también para esto es fundamental desarrollar la articulación entre la academia y el sector privado, ¿sí? O sea, muchas veces los programas de formación justamente están lejos de lo que se necesita en las empresas. Entonces, cuando las personas se gradúan, las empresas tienen que invertir tiempo y dinero en seguir formando a estas personas porque estudiaron muchos años pero no tienen las competencias necesarias. Entonces, es importante que esta articulación que permita que las personas adquieran las competencias necesarias y eso también les facilite conseguir empleo, ¿sí? Por último, si pueden pasar a la diapositiva siguiente. Los temas de los costos, ¿sí? Como les decía, el tema de los costos laborales son muy importantes, los salarios son muy importantes, pero competir por salarios es incompatible con una estrategia de desarrollo de largo plazo, ¿sí? O sea, ningún país quiere tener salarios bajos y ningún país puede desarrollarse en base a salarios bajos. Entonces, es importante que se eliminen las rigideces regulatorias que hacen
que los costos laborales sean a veces innecesariamente altos, ¿sí? O sea, por ejemplo, reducir impuestos al trabajo, facilitar los procesos de contratación, ¿sí? Digamos, tratar de adecuar la estructura del mercado laboral para que se puedan eliminar este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, bueno, les pido disculpas por todos los problemas que hubo a lo largo de esta presentación, ¿sí? O sea, para sintetizar, la región tiene importantes problemas en materia de capital humano, ¿sí? O sea, el capital humano es esencial para la competitividad, entonces si estos problemas no se resuelven, es muy difícil que la región pueda volverse competitiva, ¿sí? O sea, lo que han hecho los países que han sido exitosos en esta materia, entre los cuales hay varios de América Latina, caso de Uruguay, por ejemplo, caso de Costa Rica, en materia de capital humano implica mejorar la calidad de la formación, ¿sí? O sea, tratar de atraer más personas y de aumentar la cantidad de perfiles que se están especializando en esto, y tratar también de eliminar todas las barreras innecesarias para que los costos laborales no salariales sean más bajos y se pueda competir mejor en este sector. Muchísimas gracias, de todas maneras ahora me quedo para las preguntas. Muchas gracias, Romina. Si hay algunas preguntas, yo también tengo alguna, pero las leemos al final. Bueno, ahora le damos la bienvenida a Antonio García Zaballos. Él es especialista líder en materia de telecomunicaciones para la Gerencia de Instituciones para el Desarrollo y es coordinador de la plataforma de banda ancha del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene una amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones, donde ha desarrollado su actividad profesional en distintos puestos de responsabilidad. En Deloitte España lideró la práctica de regulación para América Latina y el Caribe. Con anterioridad fue economista jefe del Gabinete de Estudios Económicos de la Regulación en Telefónica de España y fue subdirector de la Dirección de Análisis Económico y Mercados en el Regulador de España. Durante su trayectoria profesional estuvo asesorando a reguladores, operadores de telecomunicaciones y gobiernos en países como Arabia Saudí, China, Ecuador, Argentina, República Dominicana, Paraguay, Polonia, República Checa, entre otros. Antonio forma parte de distintos comités técnicos de expertos, entre los que se destacan el Foro Económico Mundial, bajo la iniciativa Internet para Todos, y el Broadband Commission de Naciones Unidas. Es doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y profesor de Finanzas Aplicadas a Telecomunicaciones en el Instituto de Empresa y de Regulación Económica en American University y Johns Hopkins University. Es autor de diversas publicaciones sobre aspectos económicos regulatorios aplicados al sector de las telecomunicaciones. Bueno, Antonio, muchas gracias por participar y te cedo la palabra, te escuchamos. No, al contrario, muchísimas gracias a vosotros, Wilén, por la invitación. Siempre es un placer. Yo he preparado una pequeña presentación bastante cortita para ir muy al punto. Os pido por favor que me confirmáis que estáis viendo ya la presentación. Sí, la estamos viendo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, un poco como estaba comentando mi colega Romina, yo creo que la situación que hemos venido viviendo a lo largo de los últimos 18, ya casi 24 meses, motivado justamente por el COVID-19, a mí me gusta decir que cada mes de lockdown, o sea, de estar encerrados en casa, ha sido equivalente a un año en términos de desarrollo y en términos de evolución en el mundo digital, ¿no? Entonces, digamos, ese proceso acelerado que hemos vivido nos ha obligado a todos a tener que adaptarnos, primero en términos de habilidades digitales, segundo, lo que tiene que ver la actualización de los modelos de negocio y digamos, la democratización, digámoslo así, de todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, pensando justamente en mecanismos de continuidad de los propios negocios. Y por otra parte, el manejo de herramientas de gobierno electrónico que permitieran mantener la relación ciudadanos-estados como ocurría normalmente antes de la propia pandemia, ¿no? En definitiva, creo que la situación vivida por el COVID pues nos ha obligado a tener que hacer las cosas de una manera diferente y a tener un poco que trabajar justamente en el desarrollo de políticas públicas y también en el desarrollo, digamos, de planes o de estrategias
de país, teniendo en cuenta justamente que la digitalización va a ser un elemento central alrededor de todo lo que tendría que ser la agenda. Y a mí me gustaría empezar justamente diciendo esto, ¿no? Creo que cuando estamos hablando de digitalización, algo que hemos visto es que generalmente los gobiernos de nuestros países han pensado que esto era un problema estrictamente del sector privado, obviando que hay situaciones o hay áreas geográficas donde el sector privado no va a llegar, básicamente porque no resulta ni económica ni financieramente rentable, y por tanto va a ser necesaria en cierta medida algún tipo de intervención pública, bien para animar las inversiones o bien para crear el mecanismo regulatorio y de política pública que las permita y las desarrolle, ¿no? Entonces, creo que cuando estamos hablando de estrategias de transformación digital o en general estamos hablando de transformación digital en un contexto post-COVID, va a ser fundamental que tengamos en cuenta pues un poco cuál es la estrategia país, es decir, dónde estamos y a dónde queremos estar. Y en ese contexto, pues bueno, yo creo que hay una serie de datos y de realidades que vienen marcadas por las estadísticas internacionales que nos vienen a decir que aproximadamente el 40% de toda la población en América Latina y el Caribe, equivalente a 280 millones de personas, todavía no están conectadas a Internet. Por tanto, todas estas acciones que estábamos diciendo anteriormente de continuidad de servicios públicos y todo lo ligado al desarrollo de procesos que mejoren la productividad y la competitividad del país, pues están un poco entredicho en aquellas áreas donde no están conectadas, o lo que podría ser lo mismo, tenemos áreas de primer y de segundo nivel en función de que puedan seguir disfrutando de los beneficios que la conectividad o el desarrollo de procesos digitales trae consigo, ¿no? Pero a mí me gusta que no solamente resaltar el 40% de los 280 millones de dólares, ¿no? Creo que la clave aquí es también tener en cuenta que aquellos que están conectados lo hacen en muchas ocasiones con una calidad de servicio que no es lo suficientemente buena. Hablar, por ejemplo, de tecnologías como pueda ser el 3G en este momento, pues hace que soluciones digamos, de telemedicina o de soluciones asociadas a la digitalización de escuelas o incluso determinadas soluciones de vídeo, pues no sean suficientes y por tanto sea en cierta manera equivalente a una situación de no conectividad. Y llama poderosamente la atención que en este momento todavía aproximadamente entre un 20 y un 25%, dependiendo del país, tienen unas líneas de 3G donde justamente los niveles de calidad de servicio entendidas en términos de velocidad y en términos de latencia, pues no son lo deseable para lo que uno pudiera esperar. Pero definitivamente hay motivos para el optimismo, ¿no? Yo creo que la tendencia que estamos observando es una tendencia a aumentar el número o la penetración de banda ancha fija y banda ancha móvil, y también muy importante el nivel de adopción y uso que está haciendo la población gracias justamente a la democratización de los teléfonos inteligentes, y que eventualmente va también o que está contribuyendo también digamos, aumentar las necesidades de inversión para mantener la calidad del servicio, ¿no? Pensar justamente que el disponer de ese teléfono inteligente lleva asociado también una serie digamos, de derivadas o de consecuencias ligadas a aumentos exponenciales en el volumen de tráfico que provocan necesidades de inversión en infraestructura, ¿no? Pensad justamente en ese teléfono como la carretera o la autopista por la que circulamos, de tal forma que cuanto mayor es la capacidad, es decir, cuanto más tipo de servicio nos está dando ese smartphone, pues más coches, más tráfico está pasando y por tanto, digamos, más necesitamos dimensionar la carretera para que no haya un colapso del propio tráfico que dé lugar a parones, a retenciones, accidentes, etc., ¿no? La situación en la región, y aquí básicamente el banco cada año publica lo que llamamos un índice de desarrollo de banda ancha, nos muestra básicamente que los países BID, en comparación a los países de la OCDE,
están significativamente muy por debajo en términos de penetración de banda ancha fija, que sería la primera del diagrama de barras, con un 13,58% frente a un 34,8% en el caso de los países de la OCDE. Y algo muy similar ocurre cuando hablamos de banda ancha móvil. Pensad un poco lo que estaba diciendo anteriormente. El hecho de que tengamos una penetración de telefonía móvil superior al 100% en muchos países, por ejemplo en Centroamérica, no significa que exista digamos una penetración de banda ancha móvil de ese orden de magnitud, ¿no? Entonces, por eso es que justamente lo que estamos viendo en la media de los países de la región es que estamos en niveles de penetración de banda ancha fija y banda ancha móvil muy por debajo de lo que sería la media de la OCDE, que están viendo justamente a nivel país en el proceso de transformación digital y el despliegue de infraestructura como un elemento, un catalizador para el desarrollo social y productivo de los países. Por tanto, no se trata de reducir solamente la brecha con respecto a la OCDE, sino se trata precisamente de realizar más inversiones que las que está haciendo la propia OCDE, porque ellos justamente están haciendo inversiones muy significativas y muy importantes, no solamente a nivel público, sino también a nivel, por supuesto, privado, que están contribuyendo a modificar o aumentar significativamente los porcentajes de penetración entre los distintos estratos de población y dentro también de los distintos ámbitos geográficos. En ese contexto, como antes estaba mencionando, decía, no solamente va a ser fundamental el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura digital, sino que también va a ser muy importante el desarrollo de un marco normativo y regulador que permita justamente garantizar la sostenibilidad de esas inversiones. Y en ese contexto, el desarrollo de políticas públicas en materia de espectro radioeléctrico, en materia de compartición de infraestructuras, que nos permita justamente utilizar las infraestructuras de otras utilities, como pueda ser la infraestructura eléctrica o las propias carreteras, los ductos de canalizaciones de agua, etcétera, pueden acelerar justamente ese despliegue, haciendo en última instancia que los distintos hogares de los países pues puedan acceder a esos servicios de conectividad con independencia de su ubicación, ¿no? Un elemento esencial que lo vamos a estar mencionando posteriormente y que a mí me gusta resumir con una frase: el futuro del móvil es el fijo. Si no somos capaces de desarrollar infraestructura de fibra óptica fija a lo largo de todo el país, los volúmenes de crecimiento en el volumen de tráfico derivado justamente de la democratización de los teléfonos inteligentes, pues precisamente va a provocar un colapso en las infraestructuras de telefonía móvil, que van a requerir justamente esos enlaces de fibra óptica que permitan justamente ampliar el número de carriles dentro de la autopista y facilitar ese tráfico entre los distintos puntos y áreas, ¿no? Entonces, todo esto en un contexto tiene que ser entendido como una estrategia país, una estrategia Estado que permita identificar dónde están, hacia dónde quieren llegar y cuáles son sus metas en términos de desarrollo digital. Hoy en día, pensar en que queremos conectar al 100% de las escuelas, 100% de los hospitales y un porcentaje superior al 90% de los hogares de nuestro país, pues creo que no es desproporcionado. De hecho, está muy en línea con lo que serían las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y hacer esto evidentemente entraña la necesidad de tener una participación entre el sector público y el sector privado, que va a ser una condición sine qua non para garantizar un poco la sostenibilidad y digamos, la igualdad o la inclusión entre todos los ciudadanos, garantizando que efectivamente tengan acceso a servicios digitales con independencia de dónde están ubicados, ¿no? Hoy en día estoy seguro que todas y todos habéis escuchado hablar de las nuevas tecnologías, como puede ser el 5G. Claro, pensar en 5G requiere necesariamente tener un nivel de desarrollo de 4G lo suficientemente elevado. Entonces, en una situación donde todavía hay un número importante de líneas en 3G e incluso en líneas en 2G, el paso primero, antes de hablar probablemente de 5G, pasa necesariamente por un proceso de transición
de 2G y 3G hacia el 4G, aumentando ese porcentaje de un 57% a un porcentaje cercano al 100%, ¿no? Para poder hacer esto, insisto, va a ser un elemento fundamental el desarrollo o la inversión de infraestructura de fibra óptica que permita justamente lograr esos objetivos de cobertura a nivel país. Tener en cuenta que cuando estamos hablando de 4G o de 3G, generalmente hablábamos de cobertura poblacional, es decir, estábamos hablando de cuál va a ser la población que se está viendo cubierta gracias a esa infraestructura móvil, mientras que en el caso del 5G, más que hablar de infraestructura poblacional, vamos a estar hablando de cobertura geográfica, ¿no? Y hablar de cobertura geográfica supone necesariamente introducir otra serie de variables ligadas al desarrollo de aplicaciones basadas en soluciones como pueda ser IoT, Internet de las Cosas, soluciones de inteligencia artificial o determinadas soluciones que requieren anchos de banda que están muy asociados al despliegue de 5G, a la tecnología del 5G, pero que de nuevo van a requerir inversiones importantes de fibra para garantizar justamente la calidad y, muy importante por lo que estamos viendo recientemente, también la seguridad de la propia infraestructura. Y posteriormente creo que en algún momento comentaré sobre la parte de infraestructura, pero sí que me gustaría mencionaros que cuando estamos hablando de todo lo que es el proceso de transformación digital, necesariamente tenemos que hablar también de políticas asociadas a ciberseguridad, a ciberespacio y, más importante aún, también mecanismos o estrategias que permitan la protección de infraestructura crítica. En última instancia, infraestructura crítica va a ser, por ejemplo, los datos, la data o la información que circula por esta infraestructura digital, y va a ser fundamental que, como parte de esa estrategia país, pues el gobierno piense exactamente cómo garantizar la seguridad de toda esa data, permitiendo que los ciudadanos pues tengan una confianza, ya sea en sus propias transacciones carácter financiero o en las propias relaciones que tengan con el sector público, ¿no? Un poco pensando justamente en el tema concreto del 5G, que probablemente sea lo más atractivo teniendo en cuenta pues, todo lo que estamos viendo básicamente alrededor del sector y publicidad que las propias operadoras de telecomunicaciones muestran, pues podéis ir viendo cómo ha ido evolucionando la tipología de los servicios en función de la tecnología. Si recordáis, con 5G eran estos telefonitos grandes, incluso los teléfonos flecha que se abrían y que nos permitían únicamente hacer llamadas. Ya con 3G pudimos empezar a revisar los email, si recordáis el BlackBerry, y también hacer revisiones o entrar a determinadas páginas web y con un tiempo de latencia, es decir, una duración desde el momento en el que intentábamos entrar en la página web hasta que se descargaba, pues muy significativo. Y posteriormente con 4G ha empezado a introducirse soluciones de vídeo, soluciones de juego, incluso soluciones en la nube, utilizando también determinados digamos, sensores basados en Internet de las Cosas. Con 5G básicamente estamos hablando de una conectividad total, pero una conectividad muy focalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Precisamente como estamos hablando de una cobertura geográfica, no una cobertura poblacional, es difícil pensar que la cobertura que hemos observado en 4G en algunos países cercana al 100%, que os estaba diciendo, pues es muy difícil pensar que exista una cobertura del 100% en todo el territorio de soluciones de 5G. Y esto es básicamente porque las bandas de frecuencia, el espectro asociado al 5G, es un espectro más alto que requiere mayor cantidad de antenitas y además conlleva una mayor cantidad de tráfico que requiere un mayor volumen de inversión. Todo ello hace que soluciones de 5G estén llamadas a ser utilizadas en áreas geográficas de carácter urbano o en determinados corredores digitales donde el impacto de dicha inversión o de dicha tecnología va a tener una repercusión directa en términos de desarrollo productivo dentro de ese área o de ese corredor digital específico que se haya trabajado, ¿no? 3 podríamos decir que son, por tanto, los elementos o las condiciones clave para ese despliegue de tecnología 5G, que son elementos diferenciales con respecto a otras tecnologías. La primera
es básicamente los anchos de banda, la velocidad que nos están permitiendo prestar y que permite justamente soluciones de realidad aumentada, soluciones de Internet de las cosas, inteligencia artificial y por tanto soluciones muy centradas al uso industrial. Por otro lado, y lo mencionaba anteriormente, la ultra confiabilidad ligada sobre todo a soluciones que permitan justamente proteger a los equipos de posibles ciberataques, y en este contexto todos hemos oído hablar de soluciones de coches sin conductor, ¿no? Driverless cars. En ese contexto, imaginaos las consecuencias que pudiera tener si hubiera un ciberataque sobre los propios vehículos. Entonces va a ser muy importante contar con una infraestructura muy protegida en lo que se refiere a la parte de infraestructura crítica, que va a ser la parte de infraestructura de la red troncal, y también muy importante dar a la población que lo va a estar usando pues digamos una serie de habilidades y capacitación en habilidades digitales, habilidades y competencias digitales para tener en cuenta qué se puede y qué no se puede hacer dentro del mundo virtual, ¿no? Porque evidentemente la cantidad de riesgos aumenta de manera significativa. Y el otro punto importante, además de anchos de banda, la parte de confiabilidad, va a ser el elemento ligado a la conectividad máquina a máquina. En este momento pensar en soluciones de 5G supone justamente no solamente la sensorización, sino también la conexión de todo tipo de maquinaria a Internet, y eso conlleva efectivamente una mayor necesidad también de conectividad y de interacción entre las distintas máquinas que va a conllevar también todo lo que comentaba anteriormente ligado a la propia ciberseguridad, ¿no? ¿Dónde os diría yo que va este sector y cuáles serían los retos que principalmente nosotros como banco estamos observando, ¿no? ¿Dónde va? Yo creo que es bastante evidente por lo que estamos observando. Por un lado, en crecimientos exponenciales en el volumen de tráfico, motivado justamente por todo lo que os estaba diciendo anteriormente y que de alguna manera el COVID lo ha venido acentuando. Por otro lado, las necesidades cada vez mayores de espectro radioeléctrico por parte de las operadoras de telecomunicaciones. Pensar que el espectro radioeléctrico va a ser justamente las ondas electromagnéticas que permitan justamente prestar los servicios de voz, vídeo, datos por parte de los operadores de telecomunicaciones. Por otro lado, la necesidad de contar con infraestructura de redes troncales que permitan conectar norte, sur, este y oeste del país, y ahí sobre todo está la parte de fibra que estábamos comentando anteriormente. Y finalmente, creo que el despliegue de soluciones de 5G va a dar lugar a una serie de transformaciones en distintos sectores, más allá de lo que va a ser el sector de telecomunicaciones, debido principalmente a la sensorización que estaba diciendo, con un enfoque sobre todo desde un punto de vista más industrial y en determinados sectores, como pueda ser, por ejemplo, la parte agrícola o cualquier otro sector donde se pueda haber beneficiado justamente de toda esta sensorización. Retos, evidentemente, un reto muy importante es el reto de inversión. Lo vamos a ver posteriormente. Para alcanzar la media de penetración de países de la OCDE, el banco estima que son necesarios aproximadamente 71 billones, es decir, 71.000 millones de dólares. Evidentemente, esto requiere una inversión tanto por el lado público como por el lado privado, y sobre todo necesita o requiere una estrategia país, es decir, requiere ser conscientes de dónde estamos y sobre todo ser, digamos, muy honestos con nosotros mismos de qué es lo que podemos lograr y en qué horizonte temporal. Por otra parte, también un reto importante es poner a disposición de la industria los bloques de frecuencia en espectro radioeléctrico, así como todo lo que tiene que ver con la reforma del marco normativo. Yo mencionaba la parte de compartición de infraestructuras, la parte relativa también a usos de los fondos de servicio universal, o cualquier otro tipo de acción específica, como por ejemplo en el caso de Ecuador, un tema importante es el de la fiscalidad asociada al propio sector y que pueda tener, y que actualmente está teniendo, un impacto también muy significativo en términos de las decisiones de inversión del propio sector, ¿no?
En ese contexto, y pensando que esto es una estrategia país, una estrategia del conjunto de la sociedad, va a ser muy importante establecer un marco de colaboración entre el sector público y el sector privado que de alguna manera tenga en cuenta las acciones que uno y otro puede hacer y se cree un clima de confianza mutua bajo el entendido que el objetivo último es justamente lograr esa estrategia de digitalización en todo el país, ¿no? Os estoy hablando de muchísimas cosas. Alguien me podría decir, pero ¿cómo ve el banco específicamente el proceso de transformación? Esta transparencia que tenéis aquí os viene un poco a resumir la visión del banco en lo que sería un proceso de transformación digital cuando vamos a un país. Si veis, en la transparencia hay 5 elementos que los llamamos elementos habilitantes, que son el marco que propicia justamente ese proceso de transformación digital y que van a ser las condiciones o la condición sine qua non, no va a ocurrir ese proceso de transformación. Evidentemente está todo lo que os estoy mencionando de infraestructura digital y es un poco lo que comentaba anteriormente Romina. Si no tenemos esa infraestructura, muy difícilmente vamos a ser capaces de garantizar una inclusión y una igualdad entre distintos tipos de usuarios. Un segundo elemento que también mencionaba ella en su presentación va a ser el de habilidades y talento digital, y aquí va a ser un elemento esencial teniendo en cuenta que hay determinados estratos de población en áreas geográficas rurales donde A, no tienen esa conectividad, o B, teniendo esa conectividad, carecen de las habilidades y las competencias digitales para poder sacar beneficio de todo esto. Por tanto, va a ser muy importante tener una caracterización de justamente el grado de brecha en términos de habilidades digitales dentro del país y adicionalmente todo lo relativo a marco normativo para la transformación digital, aspectos asociados a la ciberseguridad y la protección de infraestructura crítica que también os mencionaba, y muy importante temas ligados a herramientas digitales como pueda ser la identidad digital, el desarrollo de plataformas o soluciones de gobierno electrónico, ¿no? Digamos, estos van a ser elementos fundamentales y comunes a lo largo de cualquier proceso de transformación. Sobre ellos, sobre esta base, se construyen determinadas acciones a nivel sectorial, según que estemos hablando de ciudadanos, que estemos hablando de empresas o incluso que estemos hablando de instituciones públicas. Es muy importante ver esto como un enfoque de abajo arriba y no de arriba abajo, porque si lo vemos de arriba abajo podríamos llegar a una duplicidad de los elementos, digamos, de la base, ¿no? Si lo veo únicamente desde la parte del ciudadano, podríamos llegar a que tendría que haber una infraestructura digital específica para el sector educación, una específica para el sector salud, etcétera. Cuando la realidad, igual que ocurre con el transporte, con las carreteras, una misma carretera eventualmente puede estar sirviendo distintos tipos de servicio, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esa visión transversal que tiene el marco habilitante, los elementos habilitantes, esos 5 elementos, sobre los que descansan, digamos, cualquier tipo de proceso de transformación que ocurra a posteriori, ¿no? Yo antes os hablaba de cuál es la brecha de conectividad para alcanzar a la media de los países de la OCDE y os decía 71.000 millones de dólares. Alguno de vosotros me podríais decir, bueno, ¿por qué nos tenemos que comparar con la OCDE? Quizás tendríamos que ser menos ambiciosos o ser un poquito más realistas y decir, bueno, pensemos qué es lo que tendríamos que hacer en términos de inversión para aumentar en un 10% los datos de penetración de banda ancha fija y banda ancha móvil. Estoy hablando de un 10%, teniendo en cuenta que estamos hablando de figuras, o sea, de cifras de un 13% en caso de banda ancha fija y de un 72% en el caso de banda ancha móvil, pues estoy hablando de aumentar alrededor de 1,5 puntos la penetración de banda ancha fija y alrededor de 7 puntos porcentuales la penetración de banda ancha móvil. Las necesidades de inversión en ese caso ascienden hasta los 28.000 millones de dólares y tendrían además un impacto directo en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto de aproximadamente un 3,2%, de la productividad de un 2,6% y la creación de más de 4 millones de empleos directos. Por tanto, pensar justamente en el despliegue de infraestructura digital tiene que ser entendido
no como un coste, sino como una inversión que tiene un rédito directo en el conjunto de la población. Y a lo mejor os estoy contando una obviedad, pero si pensáis vosotros y si nos retrotraemos a algo tan atrás como fuera, por ejemplo, el Imperio Romano, si recordáis, el Imperio Romano se mantuvo y creció de una manera espectacular precisamente gracias al desarrollo de las calzadas. Esas calzadas fueron justamente las vías que permitieron conectar las distintas ciudades y favorecer el comercio. Hoy en día esas calzadas vendrían a ser las infraestructuras digitales, ¿no? Por eso justamente si queremos que nuestra región y que nuestro país pues de alguna manera no se quede desconectado de lo que está pasando en el mundo, va a ser fundamental realizar inversiones importantes, ¿no? Y esas inversiones, como os decía, si bien los datos de penetración de banda ancha móvil son significativamente superiores a los datos de penetración de banda ancha fija, para alcanzar o para mantener, digamos, la calidad de servicio teniendo en cuenta el volumen de crecimiento de datos, va a ser fundamental hacer inversiones de fibra óptica en tanto en cuanto que lo que os estaba comentando, el futuro del móvil pasa necesariamente por el fijo. Y simplemente para que os hagáis una idea, pensando justamente en Estados Unidos, para que la 5G entregue 1 gigabit por usuario en el país, se necesitan aproximadamente que las celdas, las antenitas, no estén a una distancia mayor a 60-300 metros, lo cual requiere aproximadamente 2,24 millones de kilómetros de cable de fibra óptica para cubrir justamente 450.000 kilómetros cuadrados. Esto sería equivalente a 55 veces la vuelta al mundo en despliegue de fibra. Esto os da una idea que el despliegue de fibra óptica es un elemento esencial para el desarrollo del 5G y el 5G va a ser un elemento esencial para digamos, el desarrollo de soluciones productivas con un enfoque más de carácter industrial, ¿no? ¿Qué podríamos hacer desde el punto de vista de políticas públicas y regulación? Bueno, pues evidentemente un elemento fundamental va a ser el de animar la inversión privada a través de políticas públicas como pueda ser la parte del espectro, a partir de la migración de soluciones o de líneas de 2G y 3G hacia 4G y posteriormente al 5G, el desarrollo de una estrategia de conectividad y de banda ancha conjunta entre el sector público y el sector privado, el desarrollo de políticas públicas en materia de espectro y también toda la parte relativa a compartición de infraestructura, ¿no? Yo lo dejo aquí, Wilén, no quiero abrumar más a la audiencia, simplemente quería daros unas pinceladas de dónde estamos. Creo que tenemos una oportunidad de hacer digamos, de ponernos o de acercarnos un poquito a lo que está pasando hacia afuera, pero para poder hacer esto necesariamente hay que pensar en una intervención por el lado público, no podemos descargar exclusivamente en el sector privado, hay que hablar con el sector privado, pero sobre todo hay que tener en cuenta una necesidad de coordinación entre ambos lados, pensando en una estrategia país que nos permita justamente llegar a unos objetivos, a unas metas concretas, no pensando con un fin político, sino pensando justamente en términos de un desarrollo de la sociedad en términos generales, ¿no? Lo paro aquí y quedo abierto para cualquier pregunta. Muchísimas gracias una vez más por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en particular para Antonio, les pedimos que lo dejen en el chat o si no, que también pueden desmutearse y la hacen directamente. Acá en el chat sí tenemos algunas preguntas para Romina. De Magalí consulta en primer lugar si los jóvenes están más o menos preparados que las personas mayores de 35 años para satisfacer las demandas del mercado laboral. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Por un lado, los jóvenes están mejor preparados tal vez en habilidades digitales que las personas mayores, pero por otro lado, en muchos países de la región se ve este deterioro de la educación general.
con respecto a lo que sucedía hace 20 o 30 años. Entonces esos indicadores que les mostraba yo de cómo están los jóvenes, los adolescentes ahora, bueno, en muchos países se ve este deterioro, con lo cual en estos temas, por ejemplo, de matemática, de comprensión de textos, e incluso algunas habilidades blandas, hay generaciones anteriores que están mejor preparadas que las generaciones actuales. Entonces, dependiendo del rubro, sí hay, digamos, quién está mejor o peor preparado. A mí, sinceramente, me preocupa mucho la situación para el mediano y largo plazo, por el deterioro generalizado de la educación, no solo para los servicios basados en el conocimiento, sino para el desarrollo en general. Bueno, gracias. Y la segunda es, ¿qué nivel educativo debería absorber las demandas de conocimiento del mercado laboral? ¿Secundario, universitario o finishing schools? Diría desde el jardín de infantes hasta el doctorado, hasta el postdoctorado, pasando por toda la educación informal. O sea, hay obviamente las habilidades específicas tienen que brindarse en la educación superior, pero sí es muy importante que, digamos, hoy un gran problema es que, como mencionó Ana, mucha gente no puede acceder a estas carreras. Tal vez existen estos programas, pero hay mucha gente que, aún teniendo el título secundario, no puede acceder a esto porque no tiene el conocimiento de matemática, digamos, de habilidades blandas que se necesitan para poder seguir, pero sobre todo lo que son las habilidades STEM para poder seguir estas carreras. Entonces es importante que eso se desarrolle desde la infancia, lo mismo que los idiomas o las habilidades digitales. ¿Sí? O sea, es necesario incorporarlo de manera transversal en toda la formación y en todos los niveles. Bueno, yo tengo una consulta más vinculada a la certificación de los saberes. O sea, hay muchas de estas, las personas que se insertan en el mercado laboral de la economía del conocimiento, hay mucho autodidacta, más vinculado al tema de programadores y desarrolladores, y hay algunos países que están haciendo iniciativas para certificar estos saberes que no tienen un título en particular. Nada, saber si tenían, si conocían algunos casos en particulares de políticas que están implementando algunos países de la región en este sentido. Sí, hay muchos países que están trabajando en esto, hay muchos programas públicos. Por ejemplo, en Argentina estuvo, hace unos años había un programa, ahora hay otro que apunta a certificar este tipo de saberes. Es importante que estas certificaciones, perdón, y hay otros países que a veces apoyan para las de programas internacionales. O sea, a veces hay sobre todo programas privados de empresas que promueven los programas de certificación del uso de sus propias tecnologías. Entonces hay países que apoyan a las personas para, por ejemplo, en términos financieros, para que puedan acceder a estas certificaciones. Es importante, pero también hay que tener cuidado con cómo son estos programas de certificación, ¿sí? Sí, y creo que tienen que ser diseñados en conjunto con el sector privado para que efectivamente esa certificación sirva para algo, ¿no? Que, por ejemplo, el mercado después reconozca que esa certificación tiene un nivel de algo que sirve, ¿sí? O sea, que está bien, que no sea un mero certificado de, o sea, usted es tal cosa o sabe tal cosa, que después eso no sirve. Entonces me parece que es importante el diseño. Hay distintos formatos, a veces se trabaja, digamos, lo dicta el sector privado con financiamiento público, a veces es el propio Estado el que lo hace. O sea, en distintos formatos es importante que lo que se vaya a certificar sea, primero, que efectivamente se acredite que se tienen esas competencias, y segundo, que las competencias que se busca certificar sean las relevantes. Buenísimo. Bueno, gracias. Y una última consulta es, ¿cómo se pueden incorporar a la currícula las habilidades blandas? Bueno, es una de las cosas más difíciles de incorporar, pero lo que se hace en muchos países, eso no lo he visto tanto en la región, pero sí en experiencias fuera de la región. Por ejemplo, se fomenta mucho que los estudiantes, bueno, trabajen en equipo, que puedan trabajar por ejemplo, que puedan cursar materias de otras carreras. Entonces
se pone, por ejemplo, en los programas una determinada cantidad de materias optativas que deben pertenecer a otros programas, entonces en esos ámbitos se fomenta la interacción entre estudiantes de distintas disciplinas. Entonces, por ejemplo, que el de informática esté trabajando junto al de marketing, ayuda a que el de marketing incorpore las habilidades digitales, que a la vez el de informática empiece a entender un poco de cómo vender lo que hace. También es muy importante los programas multiculturales. Por ejemplo, en la Unión Europea tienen mediante el programa Erasmus, ¿sí? Se hace que los estudiantes vayan a cursar durante un tiempo a otro país, a una universidad de otro país. Entonces, esto requiere o sea, América Latina está muy lejos de esto, pero sí los programas de intercambio favorecen esto de que el estudiante vaya a otro país, aprenda una cultura distinta, un idioma diferente, e incluso si es un país donde se habla el mismo idioma, pero que desarrolle estas habilidades de aprender a tratar con personas de otra cultura, con conocimientos distintos, y de paso desarrolla vínculos con ese país que digamos, en el futuro le sirven para desarrollar negocios también internacionales. Creo que estas son algunas de las iniciativas más interesantes en ese sentido. Igualmente les vamos a estar enviando por mail. Ayer les enviamos la sesión de la semana pasada junto con las presentaciones que se hicieron, y les vamos a estar enviando luego el video de esta sesión con las presentaciones que tuvimos hoy, para que lo tengan a disposición, y cualquier consulta o comentario que tengan nos lo pueden enviar por mail. Así que bueno, les agradecemos la participación el día de hoy, y bueno, nos estamos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias a todos y todas.